tardes, amada iglesia, amados hermanos. Estamos acá un martes más compartiendo con ustedes, mes de agosto, acá con Alberto y Andrés. Alberto, saludá a nuestros hermanos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Alegre de estar aquí compartiendo, espero que sea de mucha bendición para todos. Amén. Dios le bendiga a todos los hermanos que acompañan en este momento. Vamos a introducirnos a estudiar la palabra de Dios. A estudiar la palabra de Dios, así que bueno, un mes nuevo, estamos acá en agosto. Los meses anteriores estuvimos viendo las profecías de los últimos tiempos, estuvimos viendo parte del libro de Apocalipsis y hoy nos centramos en lo que sería la doctrina de la iglesia, así la doctrina cristiana, para poder compartir con ustedes acerca del pecado y la justificación. Así que, como siempre decimos, si querés revivir los programas anteriores de los martes de otros meses, tenés ahí en el canal de YouTube Mi Casa, Asamblea de Dios, para poder compartir con tu familia, pero también con tus amigos. Se puede compartir desde ahí desde YouTube para Facebook, para WhatsApp también, así que sentí libertad de poder también compartirlo. Y hoy vamos a estar viendo este tema nuevo que vamos a entrar este mes de agosto, así que te invitamos a que seas parte, si te estás sumando ahora, y aún aquellos que siempre, ahora por tema horario, que todo vuelve, digamos, a la normalidad, algunos están en el trabajo, otros volviendo del trabajo, también tenemos ahí una gran cantidad de hermanos que nos ven de noche, después reviven el programa, así que desde ya ahora nos adelantamos y le mandamos saludos. Pero bueno, vamos a entrar a este tema. Andrés, ¿nos puedes guiar ahí en una oración para poder arrancar? Amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, amado Señor, en esta hora nos presentamos una vez más ante ti, reconociéndote como nuestro Señor. Gracias por la bendición de poder conocer la gracia, la misericordia, el amor, la bondad y fidelidad de nuestro Dios, y a partir de esa experiencia pasar a ser tus hijos, Señor. Por eso te bendecimos, te damos toda gloria y honra y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo una vez más tú nos asistas y nos traigas una revelación clara y fresca en este tiempo para con cada uno de nosotros y que podamos ser fiel transmisores de tu verdad, la verdad de tu palabra, Señor. Que se hagan luz en la vida y el corazón de todo aquel que escucha para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. 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 Así que bueno, estamos compartiendo acá, como siempre decimos, Biblia ahí en mano, lapicero, papel para poder anotar y poder disfrutar acá con Andrés y Alberto todo lo que Dios puso en su corazón para poder compartir. Yo personalmente digo, para los que no saben, obviamente algunos saben, pero tengo 25 años y realmente fue hermoso poder conocer a Dios a través de la palabra, ¿sí? A través de ir, que uno quiere, ¿no? Siempre conocerlo a Dios y agradarlo y obedecerle, y no hay nada mejor que poder conocer a Dios a través de la palabra, lo que a Él le agrada, lo que a Él no le agrada. Y dice su palabra, ¿no?, que su voluntad también nos va santificando y su voluntad es perfecta. Así que te invito, ¿sí?, que puedas ser ahí, ¿cómo se dice?, ser constante en esto de la palabra. A veces uno no llega a conocerlo por completo, pero es hermoso de a poco ir alimentándonos para que Cristo sea formado en nosotros. Así que, como digo, si sos joven, sos adolescente o sos un poco mayor, nunca es tarde para poder conocer a Dios, y tampoco es imposible, ¿sí? Porque tenemos la ayuda del Señor y del Espíritu Santo que nos guía en este camino hermoso para poder compartir la palabra del Señor. Así que bueno, quería decir eso, aclarar eso, sí. que es hermoso poder obviamente tocar estos temas, una vez no ve lejano. Señalar que es importante cuando no solamente leemos la Escritura, sino en la Escritura buscamos respecto de los temas fundamentales, ¿no? Porque yo puedo leer la Biblia y ir leyéndola, como inclusive Apocalipsis lo fuimos viendo, ¿no es cierto?, cómo se desarrollaba el texto. Pero esto es un estudio de las doctrinas básicas del cristiano, los fundamentos de la fe, que están tomados de diferentes lugares de la Biblia. Entonces es importante poder escudriñar la Biblia de esa manera para ver, como hablábamos en el primer programa, de todo, de la suma de tu palabra, ¿no?, de toda la palabra. Ahora vamos a empezar a ver temas, y sobre esos temas vamos a ir viendo lo que dice la Escritura, ¿no? Que eso también es importante. Es buena la lectura diaria de la Escritura y todo, pero el estudio así sistemático, poder profundizar en un tema es importante, ¿no? Y eso lo puede hacer cualquier persona, simplemente con una concordancia y buscando los textos que algunas Biblias traen, inclusive cadenas temáticas. Por ejemplo, la Biblia Thompson tiene cadena temática, mi Biblia tiene un contexto,
es importante saber los contextos, ¿no es cierto?, de la palabra, porque por ahí leemos un texto solo y nos parece una cosa, pero después cuando lo sumamos con otros textos nos damos cuenta de que por ahí quiere decir otra cosa. Y Andrés, qué importante es también la doctrina, ¿no?, los temas que vamos a tocar para la iglesia, para que sepan, ¿no?, y cómo también eso nos direcciona a cómo acercarnos a Dios y cómo movernos, ¿no? Amén. También. Amén. Creo que el conocimiento de la doctrina consolida la fe del cristiano. Es más difícil que una persona deje de creer cuando, tiene los principios de la doctrina bien claro en su corazón. No solamente lo fortalece en el área de su alma, sino también en su espíritu. La palabra, Pablo podía decir cuando escribe a los colosenses que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿no? Sí. Entonces hay una necesidad imperiosa de que podamos conocer la palabra de Dios, y cuando tiene que ver con lo doctrinal entra en juego también la fe del Hijo de Dios. Yo sé en quién he creído, podía decir Pablo. Sabemos. Y Pablo podía decir eso justamente porque el conocimiento de la palabra lo portaba en sí mismo, y esto es maravilloso. Y eso, así comenzó la iglesia, porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde decimos que son las 4 columnas de la iglesia, la primera es que perseveraban en la doctrina de los enseñanza, porque la palabra doctrina significa enseñanza. Enseñanza, exactamente. No es una cosa misteriosa. Claro. En la doctrina de los apóstoles. De los apóstoles. O sea, Dios levantó a los apóstoles para que educaran a la iglesia en cómo se conducirse en la casa de Dios. Y nosotros ahora vamos a mirar a través de los apóstoles lo que nos dejó el Señor Jesucristo, porque el Señor no enseñó todas las cosas. Él dijo: yo en estos momentos no les puedo decir todas las cosas, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a guiar a la verdad. Y acá, bueno, ahora cuando el pastor comienza a leer, hay un texto de Pablo que dice eso. Amén. Bueno, vamos a introducirnos. Hoy vamos a ver la doctrina de la justificación. Es una doctrina, el pecado y la justificación, ¿no? Ambas cosas marchan de maneras distintas ahí, ¿no? Porque pecado, creo que entramos todos como pecadores, excepto Jesucristo, que es el único que no pecó, por eso la muerte no lo pudo retener. Después todo entramos en eso, pero también por la fe en Jesucristo y por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz, el hombre alcanza esa justificación para con Dios. Bueno, pero antes de eso vamos a hacer una introducción con respecto al apóstol Pablo, ¿no? En este caso, que fue el que más sentó doctrina en lo que es la palabra de Dios que hoy la contenemos. La mayoría gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por él, exactamente. El apóstol Pablo fue puesto por Dios para enseñar a la iglesia, y Dios le dio una revelación de todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida cristiana. Él recibió el Evangelio por revelación de Jesucristo, Gálatas 1:11, y se dedicó a predicarlo por todos lados. Por tanto, él dice a los corintios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. 1 Corintios 3:10 dice, ¿no? Por este motivo debemos edificar nuestra vida espiritual sobre las enseñanzas que tenemos en el Nuevo Testamento y sobre todo la revelación que Dios le dio a este varón. Él mismo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice Hebreos 2:1. Es importante. No deslizarse. Atendamos lo que hemos oído. Qué bueno que nuestro oído pueda escuchar la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿no? Esta enseñanza básica de la fe cristiana será en nosotros la leche espiritual no adulterada, por medio de la cual creceremos en nuestra vida espiritual y podremos de esa manera también enseñar a otros. Pablo, escribiendo a Timoteo, que estaba ministrando en la iglesia de Éfeso, le aconsejaba, ¿no? Le aconseja estas palabras: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que, hermanos, dispongamos nuestro corazón para oír lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros, ¿no? Y ahí entramos en el punto, ¿no? del pecado y la importante que justificación. dice Pablo que Dios le dio la revelación de las inescrutables riquezas de Cristo. Sí. O sea, hay unas profundidades, hay cosas inescrutables, que quiere decir que no se pueden llegar a conocer completamente.
pero nosotros por el Espíritu y la palabra podemos llegar a entenderlo. Amén. Amén. Es el Espíritu el que revela. Porque de lo contrario, humanamente, ahí entra esa palabra, Todo lo imposible. contrario. Sería imposible, ¿no? Hoy en día, cada vez más, el pecado es algo que se va dejando de lado en nuestra sociedad. O sea, ¿cómo son tus charlas? Si vos no sos un hijo de Dios, un ejemplo, la palabra pecado no existe. Yo, sinceramente, la otra vez estaba pensando si existía la palabra pecado en mi vocabulario antes de convertirme, y creo que no. Por lo menos yo que no me crié en un ambiente, tal vez si uno se crió en un ambiente religioso, puede ser. Yo que no me crié en un ambiente totalmente no religioso, era cero mi conocimiento del pecado. Y es como que, parece como que se va naturalizando eso, ¿no? Mismo también pasa, por ejemplo, en los colegios cuando te dan filosofía, que en sí no se dice pecado, sino se dice que uno se va transformando, uno va cambiando de pensar, uno va creciendo y nunca le da lugar a la necesidad que uno tiene de Dios, sino que uno mismo se va autoayudando, digamos. Sí, se lo minimiza. Tal cual. Porque tenemos que entender algo, el pecado no es contra los hombres, es contra Dios, primeramente. Sí. O sea, primeramente contra Dios. Entonces, cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios, si no tengo en cuenta a Dios, ¿qué me va a importar lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta? Es una cosa lógica, ¿no? Total. Por eso la sociedad que se está volviendo cada vez más anti-Dios, minimiza, ¿no? Todo lo que no venga le de importa. Dios, Sí. la Biblia y todo eso, ¿no? Por eso toman decisiones y uno dice, yo recuerdo cuando se trató en el Congreso la ley de identidad de género, que hubo senadores y diputados que usaron la Biblia y dijeron, no, acá no vengan con la Biblia, acá que vienen a hablar con la Biblia, acá vengan con la Constitución. No, la Biblia acá no, la Biblia usa la Iglesia. O sea, porque nuestra nación, en ese sentido, es secular, porque nuestra nación no se rige por los mandatos de Dios, sino se rige por los mandatos de la Constitución argentina. Entonces nosotros, a pesar de que está invocado Dios como fuente de toda razón y justicia, y que juran sobre la Santa Biblia, está toda una apariencia de piedad, pero cuando vamos a los hechos reales, la palabra de Dios no es lo que determina las decisiones que se toman en el Congreso. Por ejemplo, porque yo recuerdo, yo estaba viendo esa sesión, que se pasaba, me acuerdo, en vivo, sí. Y los otros diputados se le dijeron, no, acá la Biblia no tiene nada que ver, acá no me vengan con la Biblia. Entonces, el pecado va quedando de lado. Dice, ¿no? El pecado es algo que se va dejando de lado en nuestra sociedad. Parece algo natural y por lo cual no debemos hacernos mucho problema. Sin embargo, la Biblia no dice lo mismo de lo que realmente es. El problema más grande que tiene el hombre es el pecado. Es el pecado. Muchos hombres dicen que mejorando la cultura, las condiciones económicas y las condiciones de trabajo de las personas van a lograr un mundo mejor. Pero, ¿es esto realmente posible? Pregunta, ¿no? Bueno, yo lo veo eso en la cárcel, que institucionalmente se le da mucho más valor a la educación y al trabajo y al deporte que a la parte religiosa bíblica, ¿no? Nos dejan, sí, todo bien, pero cuando las cosas apretan y para cuando ellos evalúan a un interno para darle la libertad, ¿qué miran? Miran si trabajó o no trabajó, si hizo deporte, no hizo deporte, si hizo algún curso. Pero nosotros le decimos, no, pero él estudió la Biblia. Bueno, está bien. ¿Qué va a hacer, güey? Bueno, ayer creo que estaban mostrando unos videos ahí en la tele del noticiero, estaban mostrando todos los robos que está viendo y llegan a la conclusión los periodistas diciendo que al final la cárcel entonces no sirve, dice, porque salen y siguen haciendo lo mismo. Que esa es como vos decís, ¿no? Que uno dibuja un poco con el deporte, con los que le hacen hacer, ¿no? Digamos, pero no van a lo profundo del corazón, que es el pecado. Porque yo lo veo permanentemente, o sea, el deporte lo hacen porque les gusta, pues se divierten. El estudio lo hacen por obligación. Van, porque yo los veo. Y les pregunto cómo van en la escuela. La mayoría, ni enterados. Es más, los maestros tampoco se preocupan, salvo algunas rarísimas excepciones, de que realmente reciban una educación correcta.
entonces todo se va desvirtuando. Y el trabajo también, porque le dicen, bueno, si usted hace esto y esto, se va antes. Entonces, lógico, lo hacen por eso nada más. Pero si no se forma el deseo de trabajar y de estudiar. Y es difícil. Entonces, bueno. Entonces nosotros pero ¿qué es lo que lo lleva a un delincuente a reincidir? El pecado. El pecado que habita en el corazón del hombre. Seguimos un poquito más. A través de este estudio veremos las diferentes enseñanzas de la Biblia que tienen que ver con nuestra vida aquí en la tierra y la vida futura en la eternidad. Pero todo comienza viendo la verdadera condición del ser humano, que está sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esa es la realidad, ¿no? El hombre que no conoce a Dios no puede decir que conoce a Dios porque papá y mamá alguna vez le hablaron, sino tuvo una experiencia personal. No, es que de nacimiento venimos todos iguales. Todos venimos ciegos, todos venimos sin Dios, todos. Muchos piensan que los niños son de Dios. Son de Dios en el sentido de que no tienen pecado. Ya David dijo, consciente. no, fui concebido cuando David lo dice, ¿no? ¿Qué? David dice, no fui concebido en pecado, diciendo salmista. Exactamente. Nosotros heredamos. Recuerden que cuando Adán y Eva tuvieron hijos, los tuvieron a semejanza de ellos. Sí. Pero ya no eran puros y sin mancha. O sea, si Adán y Eva hubieran tenido hijos antes de pecar, entonces sí, todos seríamos de nacimiento puros y sin mancha. Pero como Adán y Eva pecaron, entonces el pecado fue pasando de generación en generación hasta nosotros. Eso se hereda, es hereditario. Bueno, la condenación por el pecado. El pasaje más importante sobre este tema es desarrollado por Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 al 32. No, es al 3.20. Perdón, al 3.20, del 18 al 3.20. Sería bueno que después lo puedan leer todo. Claro, porque son varios muchos pasajes, textos, pero claro. léanlo después, porque esa es la exposición completa, el argumento que hace el apóstol respecto a este tema. El gentil es culpable, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esto dice Romanos capítulo 1, versos 18 y 19. Veamos aquí que el carácter de Dios le obliga a enojarse contra toda obediencia de los hombres. Y lo que provoca la ira de Dios es la impiedad y la injusticia de los hombres. Impiedad significa sin temor de Dios. Es una vida que no incluye la voluntad de Dios para nada. Es un desprecio por Dios y sus leyes. Esto provoca la injusticia, que es el maltrato contra nuestro prójimo, y además produce que el hombre invente mentira para justificarse, y de esa manera impide que se conozca la verdad de Dios. Además dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. El 21, ¿no? Acá qué importante, ¿no? Que me llamó el carácter de Dios le obliga a enojarse contra toda la desobediencia de los hombres. Bueno, eso es algo que la gente no tiene en cuenta. Muchos piensan que Dios es indiferente. Hay mucha gente que cree que Dios existe, pero que es indiferente a lo que pasa con el ser humano. Y Dios no es indiferente a lo que le pasa al ser humano. Yo anoté algunos textos acá, por ejemplo, Dios le dice por boca de Moisés al pueblo de Israel: acuérdate, después de haber pasado 40 años en el desierto, no te olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto y que entraste en este lugar, habéis sido rebelde a Jehová. O sea, la rebeldía del hombre hace que Dios tenga que tomar partido, ¿no? Sí. Pero no es por ofensa a sí mismo, porque muchas veces nosotros, generalmente nosotros nos airamos cuando nos ofenden a nosotros. Pero como el corazón de Dios es puro, es santo, no tiene egoísmo, a Dios le afecta el mal que nos daña a nosotros. Porque el pecado, hermano, quiero decirle una cosa, el pecado nos daña a nosotros, no lo daña a Dios. O sea, Dios no puede ser alcanzado por nuestra maldad, no le podemos hacer a Dios ningún mal. Entonces, cuando nosotros vamos contra la voluntad de Dios, que es el pecado, la desobediencia sí mismo, claro, a la voluntad de Dios, nos perjudicamos a nosotros mismos
y a la vez A perjudicamos todos los que nos al rodean. entorno, ¿no es Claro, cierto? total. Entonces, en Juan 3, por ejemplo, Jesús, hablando con Nicodemo, y dice que de tal manera amó Dios al mundo, en el 3:16, que es un versículo conocido, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego él sigue diciendo esto en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que no se pierdan, que sean salvos, Amén. que obedezcan a Dios, que le vaya bien. Ese es el deseo de Dios, ¿sí? Ahora, frente a la oposición, ahí viene la reacción. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya partimos de una base. Claro. Que todos, por haber pecado, merecemos la condenación. Porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora uno dirá, bueno, pero pobrecito, pobres son malos, sí. Pero el hombre puede cambiar, el hombre puede volverse de sus obras malas. Pero acá hay una resistencia, dice en el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no es solamente, la maldad no consiste en los hechos, la maldad consiste en que no quieren cambiar. Esa es la maldad. Sí. Eso es lo que provoca la ira de Dios, no la ignorancia. Porque ahí fue leído que tiene conocimiento de Dios. Dice que Dios, a través de la creación, Dios se manifiesta. Ajá. Todas las personas pueden decir, bueno, esto lo hizo alguien. Porque viendo la creación no podemos decir que salió de una explosión, es imposible. El orden, justamente la palabra cosmos, significa orden. Ujú. Entonces, ¿cómo un orden puede salir de una explosión? Nunca, jamás. Ahora, en el 21 dice, más el que practica la verdad viene a la luz. Hay una decisión de cada persona para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. Y en el verso 36, esto ya lo dice Juan el Bautista, Sí. dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, la ira de Dios está. Y la ira de Dios se manifiesta, ahí en Romanos, donde nosotros lo leímos, el 18. ¿cómo se manifiesta? Entregando al hombre, que no quiere hacer la voluntad de Dios, en un corazón entregado al mal. O sea, deja del hombre, Dios llama al hombre a que se vuelva, y cuando el hombre no se quiere volver, ¿qué hace Dios? Parte de la actuación de Dios, ¿cuál es? No es castigar automáticamente, sino es dejar al hombre que su propia maldad lo perjudique. Y ahí vemos, ¿no?, también el resultado de cuántas personas, entonces, como vos decís, son tan buenos, ¿por qué no viene? ¿Por qué no puede cambiar? Pero vemos que puede tener una apariencia, pero en su corazón, obviamente... Exacto. No... ¿Quiere dejar de pecar? El tema es si quiere dejar de pecar. Es porque lo importante. muchas veces cuando decimos, bueno, qué sé yo, me gusta algo que me hace mal. Y entonces lo comí siempre hasta que viene el médico y me dice, no, esto usted no lo puede, pues le hace mal. A partir de ahí, entonces, ¿qué hago? Si me gusta lo que como, lo voy a seguir comiendo, Claro. me voy a justificar, le voy a encontrar como un el motivo. vicioso, ¿viste? No, tú no puedes tomar vino y sigue tomando, claro. A mí me pasó con el café, yo en un momento me empecé a tener, porque yo de joven tomé mucho café, y me empecé a tener acidez de estómago y tomaba pastillas, y un día vino Alejandro y me dice, che, ¿no se da el café? Y como me gustaba mucho el café, dije, nada. Pero después me quedé pensando, pues yo estaba orando y diciendo, Señor, ¿qué Claro, pasa? Claro. Y dejé de tomar café y automáticamente Pero, y me sigue gustando el café, pero sé que no lo tengo que tomar. No te hace bien. sí. Entonces, la pregunta es, ¿puede un Dios que siente placer tanto por el bien como por el mal ser un Dios bueno? O sea, ¿puede ser bueno Dios si no le importa el pecado, si no le importa la maldad? ¿Puede? ¿Cómo podemos concebir un Dios bueno que no se preocupe por la criatura? Sí. ¿Podemos considerar un padre bueno que no le importa que su hijo vaya, meta la mano en el fuego y se queme? De ninguna manera. Claro. Por eso es precisamente que esta reacción al mal
es una parte de su carácter bueno, de su moral, y es lo que la Biblia tiene en mente cuando se habla de la ira, el enojo de Dios, es enojo por las consecuencias que produce la rebelión, no es enojo por su persona, no es que vos me ofendiste, ¡pa! Y me siento contento porque te castigué. Así actúa la ira del hombre, pero no actúa la ira de Dios. Por tanto, a menos que le demos un valor real a la ira de Dios, y a menos que sostengamos que los hombres realmente merecen que Dios castigue sus malas acciones, el perdón no tiene ningún valor. O sea, si no hay pecado, ¿para qué perdón? ¿Perdón de qué? ¿Qué valor le puedo yo dar al perdón si no creo que estoy bajo condenación? Claro. Porque si no hay un justo castigo que merezcamos, entonces Dios debería pasar por alto el pecado. Directamente. Podemos pensar en el perdón como algo real solo cuando entendemos que el pecado nos puso en una situación que merecemos que Dios imponga sus consecuencias. Una vez que nos damos cuenta que vamos a sufrir las consecuencias, ahí es donde tomamos conciencia de que necesitamos salir de esa situación, ¿no es cierto? Sí. Y es en dicha situación que viene la gracia y la podemos valorar. ¿Cómo podemos valorar la gracia si yo no me considero en condenación? Claro. Si no hay ningún indicio de consecuencias malas, ¿para qué necesito el perdón? Entonces es muy importante que entendamos que Dios manifiesta su ira y enojo contra el pecado para que los hombres volvamos a Dios. Porque el pecado nos lleva cada vez peor, hasta que llega un momento que nos perdemos permanentemente. Sí, sí. Entonces, Dios tiene que hacer algo. Si ama, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que hizo algo. Es que Dios hizo algo. ¿Qué hizo Dios? Dio a su Hijo. Amén. No obstante eso, puede haber personas que se le enseñe o se les pueda compartir esta verdad de la palabra, pero la persona no querer reconocerse ante Dios. Eso le llaman muchas veces esas personas remordidas que le dicen, ¿no? Que por ahí les pesa la consecuencia de su mala vida y de su pecado, pero no el reconocer que es un pecador y que necesita de Dios. Y esos son los casos más graves porque una persona que no reconoce a Dios ya está destinada a una eternidad sin Dios, ¿no? Sí. Y que Dios tenga misericordia, que oremos en esa dirección cuando tratemos con personas de este temple, ¿no? Indudablemente el que convence, como hoy hablábamos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. O sea, humanamente es imposible con palabras humanas hacer volver a un pecador de sus malos caminos. Es imposible. Porque justamente como está ciego, como está justificado en su propio razonamiento, entonces cada razonamiento humano que vos le des, él te lo devuelve. Porque está a la defensiva. Todas las cosas que vos lees, siempre va a encontrar un motivo. Yo recuerdo, porque decía, no fumes porque te hace mal. Y bueno, y de algo hay que morir. Esas respuestas son justificativos. ¿Cómo le sacas a una persona que dice, bueno, y de algo hay que morir? ¿Cuál es el problema? ¿Me voy a morir de viejo? ¿Me voy a morir por fumar? Me hago lo que me gusta. Y después todo me gusta. Y así con todas las cosas que hacemos que nos perjudican, que nos dañan. ¿Sí? Porque entendamos. Si yo fumo, me perjudico yo. A Dios que el humo no le llega al trono de Dios. Entonces, yo soy el perjudicado. Si yo tengo conductas malas hacia mi prójimo, yo soy el perjudicado. Y mi prójimo es el perjudicado. Entonces, por eso, y siempre que hay maldad, y siempre que el hombre comete injusticias con el hombre, el que recibe la injusticia, ¿a quién de última clama? ¿A quién le pide justicia cuando los hombres no hacen justicia? A Dios. Entonces, por un lado, el hombre no quiere saber nada con Dios. Es lo mismo que con la policía. La gente se enoja con la policía, pero cuando tiene un problema llama a la policía. Entonces, ¿queremos la policía o no queremos? ¿Queremos a Dios o no queremos a Dios? Entonces, es muy importante que tengamos un concepto de que la ira de Dios es la reacción de amor de Dios hacia sus criaturas, que Él desea que el pecado no nos arruine. Él desea que salgamos del pecado. Por eso Dios envía a los mensajeros, ¿no es cierto?, con el mensaje. Amén.
Y sigue explicando, dice, el pecado es el rechazo de cumplir con las obligaciones morales hacia Dios, sabiendo que hay un Dios porque la creación da testimonio de ello. Y el crimen es el fallo de cumplir las obligaciones con los otros hombres. Pero hoy en día el materialismo domina la mente de los hombres y se preocupan mucho más por los crímenes que por los pecados, ¿no? Es el humanismo. Es tremendo esto, ¿no? Parece que el hombre le importa más bien que Dios, ¿no? Un hombre puede pensar que si actúa bien con otro hombre, está sin culpa, porque no sabe que todo pecado es contra de Dios. Aún niegan que haya un creador y dicen que todo salió de una explosión, ¿no? Es justificativo. Claro, que los animales evolucionaron luego de esa explosión y luego se transformaron en hombres. Por eso Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, donde quiera que sea que tú que juzgas, quien quiera tú que juzgas, ¿no? Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Y piensa, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esto dice Romanos 2. El pecado no es... nosotros pensamos que el pecado y la ley humana puede condenar nuestras leyes, solamente pueden condenar hechos, y no pueden condenar intenciones de corazón. Por eso no hay delito de mentira, no hay delito de orgullo, no hay, porque ¿cómo puede un juez medir un corazón? No, es imposible. Pero cuando Jesús le habló, Jesús mostró que el pecado está en el corazón. Por eso dijo, cuando una persona odia a otra, el odio hacia otra persona es un homicidio. Sí. ¿Cómo no va a comparar uno que odia a uno que fue y le pegó un tiro? Bueno, delante de los ojos de Dios, una persona, yo recuerdo que un día estaba ministrando una persona y le estaba explicando que todos somos pecadores. Sí. Entonces ella, una chica que fue criada bien, dice, yo no, pues yo siempre fui criada buena, yo soy buena, que una buena familia, una buena educación, nunca... Y digo, no puede ser. Bueno, y se enojó, no, como que yo soy... Entonces dije, bueno, dejemos el tema, estábamos comiendo, si no, nos vamos a amargar la comida. Y después de un rato, se quedó pensando y me dice, ¿sabe que tiene razón? Dice, yo una vez estaba tan enojada con mi marido que estuve a punto de aflojarle el freno del auto para que se mate. Me dice, ahora me estoy acordando. Quiere decir que yo también soy una homicida. Sí, y es la verdad. ¿Cuántas veces dijiste, a este lo mataría? Está bien, no lo mataste, por supuesto, porque lógicamente tenemos un freno, ¿no es cierto? Sabemos las consecuencias de matar a una persona, pero en el corazón, ¿qué pasó? Si yo en el corazón lo aborrecí, al punto de querer que se muera, y esto es muy normal, desearle la muerte a una persona. Justamente hoy miraba un noticiero de una señora que se peleó con el ladrón y dice, si yo le sacaba el arma, lo mato, pero segura, lo decía, yo lo mato. Y no llegó a sacarle el arma. Bueno, menos mal, porque si no capaz que ya tendría otra persona. Aparte, hay otra cosa importante que yo quiero recalcar. Si ustedes leen los 10 mandamientos, que están en Éxodo capítulo 20, de esos 10 mandamientos, los primeros 4... tienen que ver con Dios. Claro. Y los otros 6 tienen que ver con mi relación interpersonal. Entonces, cuando la gente dice, no, yo no hago mal a nadie, puede que tome esos 6 mandamientos de abajo. Y se olvida los Pero ¿cómo 4? Andan los 4 mandamientos de arriba? Claro. De que tenés que tener a Dios en primer lugar, de que no tenés que hacer imagen ni adorar a otra cosa que no sea Dios, de que tenés que guardar los días que el Señor mandó, todas esas cosas, de que tenés que ser consciente de que primero está Dios, por eso están en orden. Si de los 10, los 4 primeros tienen que ver con Dios, quiere decir que primero está Dios y después el hombre. Pero este humanismo que hay hoy invierte la tabla de los mandamientos. Entonces te pone primero los mandamientos contra el hombre y entonces los de Dios quedan como, bueno, si tenés tiempo y si te... Porque dice, no, si usted respeta a Dios, bueno, está bien, lo respetamos, usted es un hombre muy religioso. Pero yo no. O sea, es optativo.
Cuando nosotros Dios no es optativo, si Él nos hizo. Claro. Y ahí en Romano dice que Él juzgará los secretos del corazón del hombre en aquel día, dice. Exactamente. Los secretos Entonces, del corazón del hombre. tenemos que entender que delante de Dios vamos a aparecer desnudos. Totalmente. Lo vimos en el tribunal de Cristo y lo vimos en el trono blanco. Recuerdo que lo vimos con vos, Sí, sí. los libros, de las obras, de las palabras, de todas las cosas. No Eso nos es vamos muy a escapar. importante. Vamos, al judío religioso también es culpable, ¿eh? Sí, no solamente el que no es religioso. Porque dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, el 2.23. El pueblo judío tenía un privilegio por ser el pueblo de Dios, por ello se jactaban de su posición superior y sus actividades religiosas. Pero aquí vemos que ellos también pecaban y por lo tanto no eran mejores que los gentiles. En realidad eran peores porque debiendo enseñarle la verdad, en vez de eso, hacían blasfemar el nombre de Dios, por aquellos a los cuales debían enseñar. Por eso termina diciendo, pues no es judío en lo que lo es exteriormente, ni en la circuncisión lo que lo hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a explicar un poco el tema de la circuncisión, porque tal vez muchas personas no sepan lo que es la circuncisión. Yo tampoco lo sabía. La circuncisión es una marca en el cuerpo, un corte que se le hacía en el miembro del hombre, que era una marca que Dios le dio como señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Abraham le creyó a Dios, y como Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, Dios hizo un pacto con Abraham y le dio una señal para identificarlo como un pueblo especial, como una nación especial. Y esa era la circuncisión que debía ser hecha en todo varón al octavo día Que había del nacido. nacimiento. Ahora, era una marca interior, no era una marca visible. Porque nadie le va a andar mostrando el pito a la gente para que vea que está circuncidado. O sea, pero ¿qué representaba? Era algo exterior, pero que representaba algo interior. Claro. ¿no? Justamente por eso era oculta. Ahora, ¿qué pasó con esa marca? Ellos, los judíos, se jactaban de tener esa marca en el exterior, en el cuerpo, en la parte exterior. Pero su corazón no era un corazón que amaba a Dios. Por eso dice Pablo que el verdadero israelita era el que tenía un corazón arrepentido, convertido, un corazón que buscaba la voluntad de Dios. Amén. No que simplemente tenía la marca exterior de la circuncisión. Porque ahí mostrando que no es hereditario, porque si no la salvación sería hereditaria. ¿Verdad? Sí. Si la circuncisión era una figura de la salvación, entonces hereditariamente todos los descendientes de Abraham, pero no todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Dios, sino que son aquellos, como dice acá, que lo son en el corazón. ¿Sí? La circuncisión del corazón. Porque eso se lo dice Dios por boca de Moisés. Hoy teníamos Gálatas 5. Sí. Andrés, ¿no? Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y en el 6 también había otro. Y en el 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Claro. Una nueva creación, la nueva vida. Esto de que circunciden el corazón y no el cuerpo, eso se lo dice Dios por boca de Moisés. Ya. Amén. En la ley. ¿Por qué? Porque ya tenía esa tendencia. De que, bueno, total, como tenemos la circuncisión, vivimos de como se nos da la gana, si total tenemos la circuncisión. O sea, ellos se sentían que tenían una marca que los hacía superiores, que eso es lo que los hace ser soberbios y jactanciosos, porque se sienten superiores que los demás, racialmente. Sí. Pero resulta que la marca no era en el cuerpo. La marca del cuerpo identificaba algo que tenía que haber ocurrido en el corazón, porque al que recibió la marca, Abraham, él sí le creyó a Dios. Él sí fue obediente a Dios. Amén. Él tenía la marca en el cuerpo, pero tenía el corazón dispuesto. Amén. Y su hijo y su nieto también. Isaac y Jacob fueron hombres que creyeron lo mismo que Abraham. Pero después
En las otras generaciones se fue haciendo una costumbre que simplemente se circuncidaban y ya está. Y esto, Diego, justo yo lo escribí hoy, que lo escuché también de vos, que dijiste, ¿no? Que nosotros también, a veces los cristianos nos jactamos, pero no tenemos la palabra en nuestro corazón. Exacto. Es algo también importante. No tenemos la vida nueva, o sea, simplemente tenemos lo exterior. ¿Qué es lo exterior? Un bautismo, ser parte de un grupo, me congrego en un lugar, Una tener letra, un carnet de miembro, un conocimiento intelectual, una Biblia, saber los textos de la Biblia. Pero eso no alcanza, si no tengo un nuevo corazón, si no tengo un corazón humillado delante de Dios. Yo acá noté en Mateo 23, Jesús les recriminó a estos hombres que eran muy religiosos. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hay. Hay de dolor, ¿eh? Sí. ¿Y qué le reclamó Jesús en esas 7 veces? Porque lo tengo marcado acá. Hipócritas, 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 hipócritas. ¿Y qué es la hipocresía? Apariencia. Es fingimiento. Claro. Es tener una apariencia de lo que no soy. La apariencia. Entonces, así como los fariseos en aquel momento eran los siervos de Dios, los que manejaban la palabra de Dios, los que administraban las cosas de Dios, el culto y todo en aquel tiempo, hoy somos nosotros los que nos jactamos de manejar las cosas de Dios, de tener un idioma evangélico, religioso, que manejamos la palabra, que manejamos los términos. Pero ¿cómo está nuestro corazón? El punto es ese. Realmente en nuestro corazón tenemos un corazón convertido a Cristo. Si tenemos un corazón convertido a Cristo, bien. Y eso es lo que a Dios le agrada. Porque como vos dijiste, Dios mira el corazón, lo que le dijo a Samuel. Y acá justo también hoy anoté también que dijiste esto, ¿no? El asiento del pecado no es, o sea, el lugar que elige es el corazón. Es el corazón. ¿No? Ahí sí. se aloja. Porque el corazón perverso. Es el lugar donde tomamos las decisiones. Y el pecado, ¿qué es? Es la independencia de Dios. Sí. O sea, ¿cuál fue el primer pecado? Que Adán decidió hacer lo que se le dio la gana a él, no lo que Dios le dijo que hiciera. Ese es el pecado. Porque el pecado no es ni robar, ni matar, ni asesinar, ni nada. El pecado, el origen del pecado, si ustedes van al origen en Génesis 3, miren lo que hicieron. Claro. Simplemente comieron de un fruto prohibido. Pero el problema no fue el fruto, el problema fue la actitud. Claro. O sea, Dios les dijo no coman. ¿Y ellos qué hicieron? Comieron. Fueron y comieron. Ahí está el pecado. Eso es lo que viene impresa, esa voluntad propia, ese yo quiero, yo puedo, a mí que nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Eso es el pecado que habita. Y es la parte más difícil de erradicar, porque se disfraza de bueno y hace cosas buenas. Estos hombres, los escribas y los fariseos, vivían en el templo. Oraban, ayunaban, sí, daban los diezmos, hacían estudios bíblicos, sí, hacían discípulos, eran tremendos. Si nosotros lo tuviéramos hoy, estarían ahí en el primer lugar, al ojo humano, ¿no? Y sí. Jesús les dijo que a la verdad, y miren que Jesús no era de dar elogio para adular a la gente, les dijo, a la verdad por fuera están perfectos. O sea, habían lo mejor que se puede lograr con la fuerza humana, ellos lo lograron. Pero cuando Jesús los miró el corazón, ¿qué les dijo? Serpiente. Ahí dice en Mateo 15:11, dice, ¿no? Lo que sale del corazón es lo que contamina. Exacto. Mateo 15:11. Porque ellos eran muy de lavar el cuerpo, de lavar el vaso, de lavar lo exterior. Se escandalizaban porque Jesús no guardaba todos esos rituales que ellos tenían, muy escandalosos, muy aparatosos de lavamiento. Sí. Pero Jesús les mostró que lo importante no era lavar lo exterior, sino era primeramente, ellos lo habían agregado, lo habían exagerado, justamente para quedar bien, habían agrandado las cosas exteriores y habían minimizado. Aparte de la ley tenían otras más leyes más externas. No, habían agrandado una parte y habían minimizado la otra. O sea, habían agrandado lo exterior, pero ellos podían tener odio, podían tener envidia, podían desearle la muerte, podían quedarse con lo que no era de ellos. No pasaba nada, mientras que guardaran lo exterior. Y eso es algo que a nosotros nos afecta, que tenemos una cultura de la palabra de Dios. Eso nos afecta a nosotros, porque la persona que no tiene cultura religiosa, no. Por eso muchas veces una persona que no es religiosa ve a una persona religiosa haciendo cosas malas y dice, ve, mira
Siempre. Prefiero ser como soy, dice, Claro. para ser como este. Sí. Por Bueno. eso Pablo, ahora nosotros no lo estamos leyendo, pero ahí Pablo les dice a los judíos, ustedes debiendo ser maestros, debiendo enseñar a los demás, le hacen tropezar. Sí. Y eso es una palabra para nosotros, los que creemos. Ay de lo que por lo que venga el tropiezo, dijo el Señor, ¿no? Por eso vamos a la conclusión, y la conclusión es que todo el mundo es culpable, ¿eh? Esto lo podemos leer ahí en el 3, 9 al 20. Sí, ahora lo vamos a ir desglosando. Muy Es bien. el pasaje completo. Pablo, Del 9 al 20. Sí, Pablo, usando el Antiguo Testamento, demuestra que todos los hombres son dignos de condenación. El pecado es un mal definido, cuando la voluntad del hombre se opone a la voluntad de Dios. Como decía Alberto, cuando el hombre cree saber las cosas mejor que Dios. Esto es pecado. Pecado es la voluntad propia. Es la voluntad del hijo que le pide al padre lo suyo para irse lejos. El relato que todos conocemos de El San hijo Lucas pródigo. 15. Claro. Es lo que llevó a las personas a decir, fuera, fuera, crucifícanle. Pilato le dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y lo mandaron a Cristo a la cruz. San Juan 19:15. ¿Ustedes entienden lo que contestaron? No, tremendo. No, O tremendo. sea, ellos odiaban al César, odiaban a los romanos. Y en ese momento... Y en ese momento dijeron, no tenemos Se hicieron otro rey que el panqueques, César. se Sí, hicieron- todo lo contrario. Qué bárbaro. Negaron que eran hijos de Dios. Entonces Pablo podía decir, en base a todo esto, ¿no? Todos están bajo pecado. Todo. Ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado en el 3.9. Es la sentencia para toda la raza humana. El hombre tiene una voluntad rebelde, tiene una inteligencia oscurecida, tiene un corazón que no busca a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14, 1 al 3. Sí. O sea, está citando Pablo, en este pasaje Pablo Sí. cita 1, 2, 3, 4, 5, 6 salmos y un texto de Isaías. De Isaías. Cómo Pablo basaba su enseñanza en el Antiguo Testamento, Antiguo. ¿no? Para aquellos que desprecian el Antiguo Testamento, la Biblia que usaban los primeros cristianos era el Antiguo En Testamento. el Antiguo Testamento, sí, porque no estaba escrito. Entonces dice, todos están bajo maldición, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, Gálatas 3:10. Todo hombre que no cumplía con todos los mandamientos de la ley está bajo maldición. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá, todo el pueblo, amén. Esto es un texto que está en Deuteronomio 27:26. Pablo demuestra aquí que como el hombre está bajo la ley, necesita desesperadamente de la salvación. La ley no fue dada para que se salven, sino para demostrar que ninguno puede salvarse por sí mismo haciendo buenas obras. Ahí hay que diferenciar, ¿no? Porque hay personas que es difícil ganarla para el Señor porque son personas buenas, de verdad, con buenos hechos, pero de repente son los que más les cuesta reconocer que no Son dejan de ser pecadores. pecadores, claro, por ese motivo. Son pecadores buenos. La ley nos muestra lo que no podemos lograr nunca fuera de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo fue hecho maldición por nosotros. Esto dice Gálatas 3:3. Todos están bajo juicio. A mí me llama la atención el todos. Todos, no hay ni uno, todo y no hay ni uno. Todo, no hay ni uno. O sea, como Pablo utiliza el Antiguo Testamento para dejar claro que no hay nadie que quede exceptuado, porque de alguna o de otra cosa nos pega todo. Porque lógico que no hay tal vez uno que haga todas las cosas, por supuesto, pero algún pecado tenemos, algunos seguro, todos no. Y esa es la diferencia. Claro. Y como el hombre justamente busca justificarse, ¿qué hace? Dice, sí, yo soy pecador, pero no soy como aquel. Yo me acuerdo en el colegio que pintaban las mesas y había uno que nos hacían limpiar a todo, ¿viste? Y uno dice, no, ¿para qué él pintó mal? No, pero yo hice una rayita, no, todos tienen que limpiar con el SIF y todos pagaban, no importaba si uno hizo más o hizo menos, todos. Claro. Así que No hay todos ninguno. los seres humanos están Bajo juicio. bajo maldición. Sí, Tremendo. bajo juicio. Porque el hombre cayó bajo maldición. Amén. Adán era nuestro representante, era la cabeza. Sí.
de la raza humana. De la raza humana sobre esta tierra. Y entonces Dios le dijo, maldito, Ujú. por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y no la mía. ¿Mm? Ahí está, ¿ves? Obedeciste la voz de tu mujer y no la mía. Maldito. Maldito la creación y maldito el hombre. Así que sigue diciendo, todo está bajo juicio, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, Romanos 3:19. Pero antes quiero decirte algo, Sí. porque no está ahí, que en el 3:18 termina diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí está el problema. En definitiva, ¿cuál es el problema del ser humano? No tiene el temor a su No hay Dios. temor de Dios. Y la palabra temor acá significa respeto, Claro, no miedo. claro. A Dios no hay que tenerle miedo, hay que tener respeto. Amén. Es falta de respeto, como dice el tango Cambalache, ¿no? Pero es la característica de esta época. Si vemos algo que se ve claramente hoy, ¿qué es? La falta de respeto. La falta de respeto. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene respeto de Dios. Y después quiere que el hombre que no tiene respeto de Dios respete al otro hombre. ¿Qué va a respetar al hombre si no respeta a Dios? Es imposible. Y el temor de Dios fue como unos martes anteriores que hablamos, es consecuencia no de una vida espiritual que está ahí donde... Es un fruto de la vida nueva. Es un fruto de esa nueva criatura. Es un fruto del corazón nuevo. Amén. Porque Dios nos da un corazón nuevo. Y el corazón nuevo es el corazón de Jesús. Amén. Y el corazón de Jesús era un corazón respetuoso. Miren cómo Jesús honraba a su Padre, cómo él estaba preocupado por agradar a su Padre. Sí, seguía. Amén. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Qué distinto es esto a la enseñanza que recibimos hoy en día en los colegios por los medios de difusión, ¿no? Esto ofende al orgullo del hombre. O sea, si te lo dicen, te lo van a apaciguar, nunca te van a confrontar con esta realidad. Al contrario, en los colegios en serio, lo contrario. A las, El orgullo, pero no del hombre. a las personas no les gusta oír que están bajo pecado, bajo maldición, bajo juicio. La gente dice que aunque nos hayamos extraviado un poco, Dios es tan bueno y amante que le pedimos un poco. Claro, Un poquito, no es nada. le pedimos y Él nos va a perdonar. ¿Quién no nos peca? perdonará. Porque, bah, Y no solo eso, que nos va a perdonar y no lo va a tomar en cuenta. si Dios se puede. Pero no es así. Mira Pero- para otro lado. Pero esto es contrario a la verdad revelada de Dios. Ahí está el problema. Ah. En vez de leer la Biblia, usamos esto. Mm. Nuestros propios razonamientos, que son vanos y pervertidos. Y es que dice, mirá lo que dice la Biblia, es que todos enfrentarán el día de la ira de Dios. Todos, ¿no? Y si ustedes vuelven para atrás, se van a encontrar con un programa que hicimos sobre el juicio de Dios del trono blanco. Donde ahí se ve claramente cómo es el juicio de Dios. Les animo a que lo vuelvan a rever después. Que tiene mucho que ver con esto. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a lo que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tremendo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versos 7 al 9. Si nosotros tuviésemos un cáncer terminal, ¿qué beneficio sería si nos dan calmante para el dolor y no nos sacan el tumor que nos está matando? Bueno, pero eso es lo que... ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos duele algo? Vamos y tomamos un calmante. Sí. Ibuprofeno, aspirina. En Algo vez de ir rápido. a la raíz, a ver, porque Que, el dolor... ¿a raíz de qué viene el dolor? El Claro. dolor es un síntoma. Claro. Es una alarma. Es como cuando suena una alarma. ¿Por qué suena? Porque por ahí se disparó sola o porque hay un motivo. ¿No? Entonces hoy pasa con las alarmas lo mismo que pasa con el dolor. Lo queremos pagar. Yo recuerdo cuando empezaron las alarmas de los autos, de las casas, sonaba una alarma, todo el mundo salía a mirar. Hoy como suena una alarma cada 2 minutos, ya la gente ni bolilla le da. No, no le Nosotros interesa. me acuerdo que en la cuadra de casa pusieron una alarma que Vecinal. se accionaba vecinal y pobre, había un hombre anciano de enfrente que tocaba el botón todo el tiempo y sonaba la alarma todo el tiempo. Entonces ya llegó un momento que la gente, al cohete pusimos la alarma, porque después sonaba la alarma y ya la gente no le daba bolilla porque ya el hombre de enfrente que tocó la alarma. Bueno, eso pasa con el dolor, porque Dios puso una conciencia, hermano. Cuando comenzamos a hacer el mal, que somos pequeños, nos duele. Sí. Pero después nos vamos insensibilizando, nos vamos volviendo. Yo recuerdo el avión que
no pudo despegar acá en el aeroparque. Bueno, el del APA. Sí. ¿Cuál era el problema? Tenía un problema en la alarma esa que les detecta cuando están con los flaps para aterrizar, porque no puede despegar cuando lo ponen el flap para aterrizar, porque el ala, en vez de para volar, está para frenar. Entonces, ¿qué pasaba? La alarma no la habían arreglado y seguía tocando. Entonces ellos estaban acostumbrados a la alarma. Y no le dieron importancia. Porque en las grabaciones se escucha que suena la alarma y dicen, ¿por qué no? Si estás, para eso está la alarma. Claro. Era que ellos habían anulado en su sensibilidad la alarma. Y es lo que hacemos nosotros con el dolor del corazón. Entonces lo tapamos, lo vamos bicicleteando, ¿no? Claro. Con diversiones, con drogas, con comida, con sexo, con amores fraternales, sean buenos, sean malos, no importa, pero lo vamos rellenando eso y lo vamos apagando. Entonces, la palabra de Dios despierta nuestra conciencia. Es la única que tiene poder para darnos... Y pasa lo mismo que ya hablando del avión, cuando justo hablamos hoy, ¿no? Que cuando uno va a despegar, la azafata, ¿no? Da las indicaciones del respirador y uno no le da importancia. Bueno, lo mismo pasó con el Titanic. ¿Saben que el Titanic no tenía los botes salvavidas que tenía que tener? No. Pero la gente no le dio importancia. Todos se subieron al barco y si vos te subís a un barco, ¿qué es lo primero que tenés que mirar? Esa tenga la seguridad. Bueno, ¿por qué? Porque le dijeron, este no se hunde. Ni Dios lo hunde, dijeron. Es el inundible. ¿No? Tremendo, ¿eh? Bueno, así es el hombre natural. Bueno, a mí no me va a pasar nada. No hay juicio de Dios. No se hunde. Cuando se empezó a hundir el barco y fueron la gente a buscar los botes, ¡sorpresa! Es más, los primeros botes salieron medio vacíos porque la gente no le daba importancia porque pensaban que era un simulacro. Sí era inundible. Entonces, cuando dijeron, empezaron a decir, se hunde el barco, la gente le costó tomar conciencia de que era una realidad. Cuando vieron que, lógico, todo el mundo empezó a salir despavorido, ya no había tiempo. Por eso las dos terceras partes se murieron de la tripulación del barco pereció. Bueno, hoy esto es lo mismo a nivel espiritual. El mundo te ofrece un Titanic diciéndote que vos te dediques a las cosas de este mundo, que no te va a pasar nada. Y eso es mentira. Porque el hombre va a tener que enfrentar Hay consecuencias al Creador. Por eso dice, así también el apóstol Pablo deja bien en claro que aparte de Cristo, cada uno de nosotros está perdido. O sea, solo Cristo es el que... Es el bote salvavidas. Claro. Es culpable, está postrado, sin esperanza y merece el infierno. El pecado se ha corrompido todas las partes ha corrompido todas las partes del ser humano. El espíritu del hombre está muerto, separado de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Físicamente el hombre está vivo, pero no tiene conciencia de Dios, no puede experimentar su presencia. Cuando el hijo pródigo volvió a la casa... Ese que se fue, que hablábamos hoy, ¿no? Claro. Que agarró su plata y se fue. Sí. Volvió. Cuando volvió, dijo... Mi hijo era muerto y revivió. O sea, así lo recibió el padre, porque para el papá estaba muerto y sin embargo ahí lo tenía con vida. Y estaba muerto físicamente, pero estaba separado de quién. O sea, no estaba muerto físicamente. No, físicamente no, pero para el papá, el hecho de no tenerlo, sin embargo, sí estaba separado y para el judío, la palabra la palabra muerto significa separación. El alma está arruinada. Acá vamos a leer Efesios. Sí, capítulo 4, versos 18 y 19. Dice así: digo pues, en el Señor, que no andéis como los otros gentiles. ¿4:17? Sí, 18. No, 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, el hombre está ajeno de la vida de Dios. Claro. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay. Sí. Pero esta ignorancia es una ignorancia voluntaria, no es una ignorancia inconsciente. Porque la palabra que utiliza Pablo ahí para ignorancia no es una ignorancia de aquella persona que le falta el conocimiento, sino aquella persona que sabe, pero hace como que... ¿Cuántas veces nos hacemos como que no sabemos? No sabía. Entonces, aquí Pablo describe como el entendimiento del hombre está oscurecido y su corazón está duro para Dios. Y por ese motivo se dedica a los placeres del mundo.
se ha vuelto egoísta y vive para sí mismo, y eso lo lleva a codiciar, tener envidia y hasta matar. Esto habla Santiago, capítulo 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. Las pasiones están acá, en el corazón, las cuales combaten en vuestros miembros, o sea, para tomar dominio de mi cuerpo, ¿no? Codiciás y no tenés, matás y ardés de envidia y no podés alcanzar, combatís y luchás, pero no tenés lo que deseás porque no pedís. Tremendo. Sí. El cuerpo está arruinado también. Lo que debería haber sido para glorificar a Dios y ser templo del Espíritu Santo se ha corrompido, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. El pecado arranca en el corazón, Sí. pero la salida está por el cuerpo. No, el accionar. Sí. Para accionar necesitamos el cuerpo, indefectiblemente. Sí. Claro. Entonces, con el cuerpo, por eso Pablo lo llama el cuerpo de pecado, Sí. porque es con el cuerpo que expresamos el pecado. Más allá de que sea espiritual en su origen, el pecado, ¿no es cierto? Es una actitud, pero después se concreta en hechos. En hechos, ¿sí? claro. Entonces, aún el cuerpo también está corrompido todo el ser. No hay ninguna parte. Por eso el cuerpo va a la muerte, Sí. ¿sí? Porque justamente la sentencia de Dios, cuando le dio al hombre la orden de que no coma del árbol, del fruto del árbol, ¿cuál era? De cierto morirás. Sí. Y aunque en el momento que Adán pecó no murió físicamente, pero con el transcurso del tiempo, Fue así. porque lo que pasa en mi interior afecta al cuerpo. Por eso hoy la medicina ha descubierto, porque no leyeron la Biblia antes, se nota, que gran parte de lo que le pasa al cuerpo tiene que ver con el estado de su alma. Sí. Por eso son enfermedades psicosomáticas. Psicosomáticas. Psique es alma, soma es cuerpo. O sea Claro. que el alma afecta al cuerpo. Transfiere. ¿Sí? Entonces, el hombre peca con su alma y luego su cuerpo se contamina. Y no es casualidad que esta generación, que es la más pecadora, sea donde haya más enfermedades tampoco, ¿no? ¿De dónde sale la enfermedad? Y bueno, Ahora tenemos coronavirus. pero no es la primera, No, obvio. no es la primera, pero digo, hay un aumento de enfermedades. Sí, Yo, por ejemplo, sí. me asombraba del cáncer. El cáncer cuando yo era pequeño era una cosa extraordinaria. Ahora es una cosa normal, el Normal. cáncer. Es una cosa como, me agarro una gripe, me agarro un cáncer. Pero ¿debido a qué será que hay un aumento de las enfermedades? ¿No será que hay un aumento del pecado? Sí, Tiene que ver. sí. Tiene Ahí- que ver. ahí mismo Aunque David- muchos digan que no. Ahí en Salmo David dice, en cuanto encubrí mi pecado, mis huesos se secaban y mi fuerza desfallecía. Pero cuando lo confesé, dice, ahí recobré de vuelta la fortaleza. Como ahí, obviamente... Los médicos lo único. reconocen, aunque no reconocen el pecado, pero reconocen que el estado de ánimo del paciente es fundamental en la recuperación. Sí. Entonces, y el estado de ánimo tiene que ver con el pecado, porque es el estado del alma. Claro. Dice, esta es la revelación de Dios para esta humanidad. Esta es una condición irrecuperable. Irrecuperable. Totalmente. No tiene forma de mejorar el hombre. Por eso ninguna sociedad, ningún gobierno, ninguna institución humana puede cambiar al ser humano. Solo Ninguna. Dios, solo Dios. Ninguna. Es irrecuperable. Está viciado, dice Pablo. Sí. Viciado significa De los podrido. deseos engañosos. Es como el metal cuando lo agarra el óxido, que ya no sirve más para nada, no se puede recuperar. Una chapa, una vez que se picó, se oxidó, Chao. no sirve. O sea, es increíble como algo duro como es una chapa se vuelve como si fuera un papel. Nada, es más, encima se degrada. Se Alberto, degrada cuando está totalmente. podrido, claro. Bueno, así está el hombre. Sobre este cuadro negro y sombrío de la destrucción segura del hombre, el apóstol presenta el maravilloso mensaje de salvación, la buena noticia, o sea, el Evangelio. Es presentada para aquellos que están en condiciones de recibirla, porque se
ha demostrado que el hombre no se puede justificar a sí mismo delante de Dios y solo le espera la ira venidera. Esa sería la pregunta, ¿no? Cuando uno realmente llega a la conclusión de que no tiene solución, sería, ¿y qué hago? ¿Hay alguna salida? ¿Hay alguna? ¿Dios ha provisto algo? ¿O Dios simplemente me da el síntoma, pero no me da el remedio? Qué triste sería ir a un médico que te describa perfectamente tu enfermedad, pero que no te diga, bueno, no tengo nada para... Dios no solamente describe nuestro estado, sino que gracias al Señor, Él nos da la salida. Amén. Por eso el apóstol comienza, pero tiene que primero presentar la enfermedad para luego mostrar el remedio. Claro. Amén. Claro. Muy bien. Antes de seguir, Sí. vamos a mandar saludos a nuestros Mandamos. hermanos. Ahí Aldo Melgar dice, Dios los bendiga. Alejandra dice, amén, gloria a Dios por estas bendiciones que nos da el Señor, único y poderoso. Carolina Carabajal dice, buenas tardes, Dios los bendiga. Gracias, Jesús. Alan Riveros dice saludos, ahí Juan, soy Alan, estamos mirando con la familia Riveros, saludo a Alan ahí que se suma los viernes con los adolescentes por Zoom, le mandamos un saludo a la familia. Hugo César Domínguez pone bendiciones hermanos, Carolina Carabajal pone saludo al pastor Andrés, que es mi padre espiritual, dice, junto a la pastora Ruth, recibí a Cristo en mi corazón en medio de la pandemia, una gran bendición para mi vida, ahora vivo en obediencia a Dios. Está obrando en mi vida, Dios los bendiga. Así que saludo ahí a Carolina y a la familia. Nailet también ahí, dice Dios los bendiga. Juli ahí nos pone bendiciones, pastores, muy buenos los estudios. También a nuestro hermano Juan, cito, aclara ahí. Así que mandamos saludos ahí a Julia, a Rubén también, a toda ahí la familia. Rosa Figueroa pone qué alegría, muchas bendiciones, un abrazo. Andrea Soria también nos manda bendiciones. Beatriz Cagnolo también pone expectantes cuando estaba por arrancar. Tenemos también a Débora Jara, dice amén, saludo a todos allí, qué bendiciones tener este tan valioso aprendizaje de la palabra, gracias, dice siervo. Y Beatriz Sierra pone también bendiciones. Así que bueno, le mandamos saludos a todos los que se están ahí sumando. Tenemos a mi amigo Fer también ahí que se está sumando. Hace poco también se unió ahí a la familia de la fe, así que saludo a Fer. Bueno, le dimos con todo al principio el pecado, marcamos ahí... No sé si yo acá me anoté lo del tema de Jena y del tal. Sí, ahí sí. ¿Lo veamos ahora No, o lo dejamos sí. para el próximo? No, estaría bueno. Sí, porque justo llega, es para este momento. Pero bueno, para los que se están sumando recién, estuvimos hablando del pecado, ¿sí? Estuvimos ahí marcando textos bíblicos acerca de lo que es el pecado, la ira de Dios también, ¿no? Acerca de estos temas. Sí, ¿qué vas a decir? No, que el pecado no son los pecados. O sea, nosotros generalmente hablamos de los pecados. En plural, digamos. Claro. Que son los hechos, pero el pecado es la raíz que habita en el corazón, es la maldad que hay en el corazón del hombre. Que dijimos, ¿no? Que es la desobediencia y el querer hacer lo que me parece. Exactamente, Que ese es pasó el de pecado, nada. que mora en mí, dice Pablo. Mora en mí. Así que bueno, vamos a seguir ahora con la justicia de Dios. Ya se nos fue volando, pero vamos a llegar seguramente bien ahí justo, pero vamos a llegar. Pero bueno, Y si no seguimos el próximo programa obviamente, O pero sea, si recién te sumás, si querés revivirlo, después cuando termina 7:30, en 2 horas ya está ahí fresquito, como hay un pan salido del horno, subido el video. Pero bueno, vamos a tocar este tema de que sería, ¿no? Sería que la palabra infierno ahí está, vamos con ese tema. no está en los originales. Recuerden que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, y que lo que nosotros tenemos es una traducción. Amén. De años y años y años. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los traductores tradujeron al castellano, utilizaron una palabra griega que diera el significado de lo que tenía la palabra griega y la palabra hebrea. ¿Cierto? Entonces, vemos que todas las veces que la palabra infierno está traducida como infierno en el Nuevo Testamento, la palabra original es la palabra Gehenna, ¿sí? Que deriva del hebreo, es una palabra griega, pero deriva del hebreo, que significa valle de Hinnom, es Hinnom, ¿sí? Que es el valle que estaba fuera de la muralla antigua de Jerusalén, ¿sí? Que se extiende desde el monte de Sión hasta el Cedrón, porque Jerusalén está rodeada de montes y valles. Entonces, este valle es mencionado en el Antiguo Testamento no como el infierno, sino como un valle normal, Claro. pero hay una aclaración,
que después del año 638 a.C., o sea, 600 años antes de Cristo, ese valle se convirtió en el lugar utilizado para quemar los desperdicios de la ciudad de Jerusalén. Sí. Entonces tenía una característica ese valle. ¿Cuál era? Para la época de los apóstoles, cuando escribieron el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Era un lugar donde había fuego permanentemente. Por eso, cuando lo tuvieron que traducir, lo tradujeron por la palabra castellana infierno, que significa un lugar donde hay fuego. Fuego. Eso en lo cultural tenemos que entender que donde fue escrita la palabra de Dios, los orientales tenían esta característica de emplear muchas veces lo que tenía delante de sus ojos para ejemplificar algo. Mucho la figura idiomática, muchísimo. El hebreo es un idioma muy figurativo, muy expresivo y por lo tanto muy profundo, porque explica las cosas con ejemplos naturales. Yo siempre tomo el de la sed. Nosotros decimos tengo sed, y el hebreo decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, tengo una gran sed. O sea, estás en verano, ¿no? Y decís, antes de pedir un vaso de agua, cuál es su sed, porque para ellos era normal que en el tiempo de la sequía los bramaran, ¿no?, los ciervos en busca de agua. Ahora, yo quiero leerles una cosa. Yo anoté algunos textos, que a pesar de que la palabra, porque muchos utilizan este argumento, ¿por qué viene la aclaración? Porque muchos dicen, bueno, ven, la palabra infierno no existe en la Biblia, entonces el infierno no existe, porque si la palabra infierno no existe en la Biblia, entonces borramos el infierno. Bueno, eso es un error gravísimo, porque ustedes están quitando lo que hicieron los traductores, porque en realidad en el original, los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento hablaron del infierno, pero no con la palabra infierno, porque la palabra infierno es una palabra castellana, ¿no es cierto? Miren, yo le voy a leer unos pasajes. Miren en Marcos, el Señor Jesucristo, 9:42. Dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida que manco que teniendo dos manos ir al infierno. Y acá la palabra infierno significa valle del Hinnom. Ahora miren lo que sigue diciendo: al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y se vuelve a repetir en el verso 45, y se vuelve a repetir en el verso 46, y se vuelve a repetir lo mismo en el verso 48. Y miren lo que dice Isaías: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres, Isaías 66:24, que se rebelaron contra mí, porque el gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables todo hombre, a todo hombre. Entonces, esto que Jesús está hablando, del fuego, él lo está tomando del Antiguo Testamento, Jesús lo está tomando de la Biblia. Entonces está utilizando el Valle del Hinnom, porque para los habitantes de Israel era conocido. ¿Saben lo que era el Valle del Hinnom? La quema. Claro. Nosotros tenemos, ¿qué es la quema? Es un lugar donde se quema basura. Como un basural para nosotros. La quema es eso, obviamente. Es un lugar donde se quema basura permanentemente. Es un fuego que está prendido permanentemente. Ahora miren en Lucas 16:24, en la historia que Jesús contó del rico y Lázaro. Entonces dice el rico, dando voces, dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Se estaba quemando. Entonces, si estar atormentado en una llama no es el infierno, entonces, ¿existe el infierno o no existe? Y en Apocalipsis 14:9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de sus santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Quién más claro, no? Y en el 19:20 dice: y la bestia fue apresada,
y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto lo vio Juan, lo vio y lo escribió. Él vio un lago que arde con fuego y azufre. Amén. Y en el 29 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y luego en el gran trono blanco dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Más claro, mucho el agua. Quiero decirle, hermano, que el infierno aparece por todos lados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sí. Por lo tanto, no se dejen engañar por hombres que toman las palabras y las tuercen y quieren negar. Lógico, ¿por qué quieren negar el infierno? Porque quieren negar la condenación. Claro. Quieren negar el juicio de Dios, quieren negar que hay una retribución, que así como hay una recompensa para los hijos de Dios, hay una recompensa para los malos. Y la otra palabra que la usa Pedro, solamente en 2 de Pedro 2:4, que es la palabra tártaro. Tártaro, sí. Tártaro. Está traducida arrojándolos al infierno, está hablando de los ángeles que pecaron. Y significa que esta palabra tártaro en castellano, tártaro es en griego, no es ni el Seol ni el Hades, que es la misma palabra en hebreo y en griego, que es la morada de los muertos, ¿no es cierto? Ni el lago de fuego, sino es un lugar en que los ángeles caen, cuyo pecado especial es mencionado en ese pasaje, que se hallan en cadenas para ser preservados al juicio, la región descrita como prisiones de oscuridad o como abismo de tiniebla. La palabra tártaro significaba abismo y era parte de la cultura griega. Cuando los traductores del hebreo tuvieron que tomar una palabra griega para traducir el abismo, sí, usaron tártaro, que era la palabra que se usaba en el idioma griego, que los griegos la utilizaban para un lugar donde eran guardados los dioses malos, los que hacían mucha maldad. Era una prisión de oscuridad, ¿sí? Y acá Pedro está utilizando esa palabra que está traducida infierno, pero que en realidad es un lugar, una prisión de oscuridad que están reservados a los ángeles, que también un día van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces con esto aclaramos esos dos temas de que sí existe el infierno y que aunque la palabra infierno es traducida de otras palabras, las palabras que se utilizaron originalmente significan eso. Sí. Una prisión, un lugar de castigo y un lugar de recompensa eterna. Y como cuando Jesús anduvo en la tierra, usó mucho para hablar y expresarse las parábolas, pero también los ejemplos, ¿no?, visuales, siempre dando a entender algo que él quería dejar cimentado, que obviamente para el Hijo de Dios nosotros lo podemos entender y es muy claro, o sea, es tan claro que no te deja duda, pero siempre los orientales usaron lo que se ve a la vista para transferir algo, alguna enseñanza. Algo visual. Claro, los verdaderos maestros utilizaban este medio siempre. Bueno, nosotros los chicos también le enseñamos con dibujitos, claro, ¿no es cierto? Verdades, moralejas, con historias. Porque de esa forma graban conceptos, ¿no? Se entra mucho más fácil. Más fácil, exactamente. Más accesible, sobre todo a gente que no era muy ilustrada. Claro. Recordemos que Jesús trataba con todo tipo de personas, no solamente con catedráticos y filósofos. Bueno, y vamos ahí, 5 minutos que nos queda ahí. Hacemos una damos este tramo para, aunque sea, darle la buena noticia, un cachito, da un poco dulce. Léelo. Pero dice, Dios nos ha mostrado ahora una forma de ir al cielo que antes no entendíamos. Esto es maravilloso. No es nueva, por cierto. Estamos hablando de la justicia de Dios. Sí, porque el Antiguo Testamento lo declaró hace tiempo, y que no consiste en ser lo suficientemente buenos, ni tratar de guardar la ley. Dios dice que nos aceptará
purificará y llevará al cielo, si creemos que por medio de Jesucristo nos limpia los pecados. Y todos podemos salvarnos de la misma forma, acercándonos con fe a Cristo, no importa quiénes somos ni cómo hayamos sido, si todos hemos pecado, eso sí, ninguno de nosotros puede alcanzar la gloria de Dios, pero Dios nos declara inocente del delito de haberlo ofendido si confiamos en Jesucristo, quien gratuitamente borró nuestros pecados, porque Dios envió a Jesucristo para que sufriera el castigo por nuestros pecados y apagara el enojo de Dios contra nosotros. Él usó la sangre de Cristo y nuestra fe en Él para salvarnos de la ira divina. Tremendo esto. Bueno. Tremendo. De este modo, actuó con justicia absoluta, aun cuando no castigó a los que pecaron en los tiempos antiguos. No lo hizo porque en ese entonces proyectaba la mirada al momento en que Cristo vendría a quitar nuestros pecados. Y ahora, en el presente, puede Él recibir a los pecadores de la misma forma, porque Jesús quitó los pecados de ellos. Pero, ¿no es injusto el que Dios absuelva a los transgresores y los declare inocentes? No, porque lo hace en base a la fe de ellos en Jesús, quien se hizo cargo de sus pecados, de acuerdo a Romanos 3, 21 al 26, la Biblia al día. Sí, es una traducción diferente de la Reina Valera. De la Reina. Muy explicativa. Amén. Y dice, gloria a Dios. ¿No? Qué buena noticia. Hay redención, hay Amén. Salida, hay libertad. Amén. Hay Esto es para posibilidad todos. de salir de nuestros pecados. Esto de nuestra sí, condenación. Esto sí es una buena noticia para los perdidos. Y hablábamos con Alberto, porque esto en lo natural, hermano, es inconcebible. Y yo pude conocer hombres de Dios que pasaron años para que ellos pudieran entender semejante gracia. ¿Cómo Dios me pudo perdonar a mí siendo tan pecador, tan malvado, tan perverso, ¿no? Y era una gratitud constante de parte de Dios, recordando de dónde Dios lo sacó, ¿no? Es algo difícil. Solo el Espíritu nos puede revelar semejante gracia. Pablo podía decirlo, sí, ¿no? Sí. El apóstol Pablo, ¿no? Siendo yo como él introduce se introduce que el Evangelio revela la justicia de Dios. Escuchen, justicia de Dios, no del hombre. El Evangelio revela la justicia de Dios. Amén. ¿Podemos ahí decir rápido qué es la palabra justificar? Sí, pero lee ahí Romanos 1:16, que es muy interesante, porque por eso es que Pablo dice, ¿por qué no? ¿Por qué dice? Ahí? Porque no me avergüenzo del Sí, Evangelio, lo tengo. porque es poder de Dios Eso. para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Tremendo. Esto es lo que vamos a continuar la próxima semana, y sería bueno que nosotros comprendiéramos en la profundidad que se merece, para que nuestros corazones sean agradecidos siempre para con ese Dios. Pero muy importante, como introducción, justificar a alguien es declararlo justo. O sea, Dios nos declara justos sin ningún mérito, sin haber hecho nada. Eso es. Porque en realidad lo que merecíamos es la condenación. Es la ira de Dios. Pero Dios, a través de lo que hizo Cristo, nos declara inocentes. Amén. Y el próximo programa lo vamos a explicar bien, con la justificación y también mucha explicación. Pero todo eso puede ser, lo podemos recibir porque, ojo, Él tomó nuestro lugar. Amén. O sea, no es que Dios pasó por alto el pecado, miró para otro lado, no. Dios volcó su ira, pero ¿sobre quién? Sobre Cristo. Sobre la ira de Dios cayó sobre él. Ustedes leen Isaías 53, lo van a encontrar relatado maravillosamente por Tremendo, el profeta Isaías, tremendo, ¿no? Que tremendo. Él tomó nuestros pecados, ¿sí? Y la paga de nuestra paz fuera sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por ese sacrificio, por esa entrega, por esa vida consagrada y rendida y entregada, aceptando la ira de Dios sobre sí mismo, siendo separado de Dios, porque Jesús en la cruz estuvo separado de Dios. Él gustó la condenación por vos, por mí, por todos aquellos que quieran creer que Él lo hizo. Por ese motivo es que nosotros podemos ser declarados justos. Amén. Completa, total y absolutamente. No medio, no 3/4, no casi justo,
sino total, completa y absolutamente justo, y es un hecho que ya Dios lo realizó una sola vez y para siempre. Amén. Y dura por toda la eternidad, no tiene cambio. Para nada. Gloria a Dios. Y aún mismo esa Dale. justificación tiene una consecuencia, ¿no? Que es, lo podemos estar viendo más programas más adelante, que es la adopción, ¿no? Bueno, Que pasamos a ser herederos. vamos a ver justamente las pero consecuencias. trae una consecuencia, digamos, Sí. buena, digamos. Los efectos de la justificación. Pero es muy importante que entendamos, porque muchas veces vivimos bajo condenación cuando en realidad no estamos condenados, por Amén. no entender la Gloria a Dios. doctrina, ¿no? Y en eso el enemigo aprovecha, porque el enemigo aprovecha, recuerden, hermano, que el enemigo es el acusador Sí, de los hijos de Dios. Entonces él va a venir a acusarme sí. de los pecados que cometí. Cuidado Entonces yo con me eso. tengo que defender. Amén. ¿Y con qué me voy a defender? Con la palabra Con de la Dios, palabra. con lo que Dios hizo a mi favor. Amén. Es la única manera, porque al enemigo no lo voy a vencer con emociones, Bien. ni con gritos, ni con... No. Jesús, cuando lo echó al diablo, lo echó con escrito Con la está, palabra. escrito está, escrito está. Entonces nosotros tenemos que saber lo que dice la Escritura de nosotros, más allá de lo que yo me siento. No, porque yo me siento un pecador. Pero si yo he sido justificado, Amén. por más que me sienta la peor basura del mundo, estoy justificado delante de los ojos de Dios. Porque es un Por la hecho fe que lo en hizo Jesús. Dios para mí. No lo hice yo. Yo lo creo, yo lo recibo, yo lo acepto. Gloria a Dios. Pero no, muchas veces los sentimientos humanos van para un lado diferente, porque todavía nuestra mente no ha sido transformada, renovada por la palabra de Dios. Entonces, al tener una mente oscurecida por el pecado, nos da un sentido totalmente equivocado. El sensor funciona mal. Yo tengo un sensor de temperatura, ahora que yo, mire, me marca 10 grados bajo cero, me va a agarrar frío. Pero resulta que está mal. Me está dando una lectura equivocada. Entonces no nos guiemos por lo que sentimos, no nos guiemos por lo que nos parece, no nos guiemos por los razonamientos humanos, no nos guiemos por lo que dicen los hombres, guiémonos por lo que Dios dice de sí mismo y de su obra. Maravillosa gracia. Maravillosa. Maravillosa gracia. Amén. John Newton le pone amazing. Amazing es asombrosa. Asombrosa gracia, porque él era un pecador tremendo y Dios lo perdonó y lo salvó y lo justificó. Amén. En medio de una tormenta en el mar, a punto de morir, él clamó a Dios y le pidió a Dios que si Dios lo perdonaba y lo salvaba, él iba a consagrar su vida a Dios. Era un traficante de esclavos. Sí. Y él se convirtió a Cristo y después fue uno de los hombres que luchó para sacar esos barcos de negro y lo logró conseguir después de muchos años de que se terminaran con ese comercio de los negros. Mira qué bueno. Así que bueno, hermano, realmente a todos los que están conectados, los que se estuvieron sumando, realmente hermoso. Aprovechen este tiempo que tenemos acá a Alberto, al pastor. En un momento cuando se abra todo va a estar medio difícil, que va a estar allá en la cárcel. Vamos a dejar grabado. Bueno, disfrutemos de realmente poder compartir el Señor. Comprometete ahí, como recién estamos hablando, a poder ser definidos por lo que Dios realmente ya dejó escrito, que es y esta sobre justificación. todas las cosas, recibí la salvación. Amén. Amén. No Así permitas que, verte este programa y después quedarte sin ser justificado, ¿no? amén. Así quedarte que, muerto en tus delitos y pecados. Todo lo contrario. Todo lo Que contrario. este programa te pueda servir para que vos puedas reconciliarte con Dios y disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Amén. Amén. Así Gracias, que vamos a estar todo el Jesús. mes de agosto tocando estos tipos de temas, que es la doctrina así de la iglesia cristiana. Así que te Gracias, invitamos todos los martes a sumarte a Sí. partir de las 18 horas. Amén. Así que bueno, Andrés, nos despedís con una oración. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, una vez más por permitirnos compartir esta palabra, Dios. Gracias por que nos sentimos parte de esa bendición, de ese regalo, de esa gracia que nos alcanzó, que nos perdonó, Señor. Gracias porque esa gracia muchas veces nos hace ver quiénes somos y que dependemos solo de ti, porque separado de ti nada podemos hacer. Ayúdanos en este tiempo y así ayuda a cada uno de mis hermanos que está del otro lado y que a través de la fe se atreve a tomar esta palabra para aplicarla a su corazón y vivir agradándote hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús.
Amén. 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 Así que bueno, saludamos ahí a nuestra gente. Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Hasta la próxima, si Dios Nos quiere. vemos el próximo martes. Amén. Gracias.